Bueno, señores, y seguimos aquí en el rumbo de la tarde, agradecidos con su sintonía, y tenemos aquí en cabina un peso pesado de la opinión pública y del sector empresarial. Circe Almanzar Melgen, consultora independiente, especialista en asuntos públicos y portavoz de la Asociación Dominicana de Productores de Ron. Bienvenida, señora Circe, al rumbo de la tarde. Muchas gracias por la invitación. Para mí un honor estar aquí con ustedes y con Rudy, que hacía mucho que no compartíamos. Sí. No diga como dicen amigos de muchos, de viejos. No, porque me pongo vieja yo, Claro, entonces. Claro. Eso fue los otros días. Sí. Y Circe me mandaron la producción del programa, me manda el currículum de Circe y digo yo, pero seré yo loco de tener que decir el currículum de Circe Almanzar en este país. Oye. Un currículum bien conocido, bien conocido por su exposición de mucho tiempo en el sector empresarial, en las principales esferas de discusión de la temática nacional, de la temática empresarial, política del país, y una mujer que siempre está en el medio del debate, en el medio de la controversia, en el medio de la búsqueda de concertaciones. La búsqueda de la verdad. ¿No? Sí, y de las concertaciones, que a veces somos tan poco dados y nos gusta más la confrontación que la concertación. Y ha tenido mucho éxito en muchas ocasiones en esa concertación. Y ahora estamos en un tema que se necesita concertación, Circe, y te disparo de una vez. ¿Y esta reforma? ¿Cómo va a afectar esta reforma? No al sector empresarial, sino toda la estructura de vida económica, de vida financiera, de estabilidad e inestabilidad que vivimos tradicionalmente en República Dominicana, porque yo no enmarco la situación del país necesariamente en un gobierno o en una gestión ministerial o en una gestión empresarial. Yo creo que esto es un tema de todos y tenemos ciclos y tenemos situaciones que a veces tenemos que enfrentar, y yo no creo, y siempre lo he dicho, que ningún presidente, que ningún dirigente empresarial, que ningún periodista esté pensando en hacer cosas para que queden mal o para meternos en problemas, sino que no, estamos en el problema. Bueno, la verdad que yo tendría que tener una bola de cristal para saber qué va a pasar, porque este es el secreto mejor guardado. Diga, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo conoce. De hecho, todavía andan circulando las propuestas de reforma del 2021. Hoy mismo me llegó y todo el mundo, mira, salió la reforma. Y yo, pero que esa es la del 2021. Y precisamente eso es lo que genera un poco de incertidumbre en los agentes económicos. Yo creo que la verdad que todo el mundo está esperando el lunes y ahora al parecer no va a ser el lunes. Sí. Entonces tendremos que esperar más todavía. Entonces es una situación compleja porque todo el mundo, Rudy, entiende la necesidad de una reforma tributaria. Yo creo que nadie lo puede negar. Una reforma tributaria, no solo, un pacto fiscal. La gente dice, ¿cómo se come un pacto fiscal? Realmente, cuando hablábamos de pacto fiscal, en la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, básicamente lo que se requiere es hacer unos cambios en la política tributaria, tanto en la parte normativa como en la parte impositiva, pero sobre todo, cómo lograr tener un país que no tenga que endeudarse todos los años. Eso es tan simple como que no endeudarnos todos los años. ¿Por qué nos tenemos que endeudar más todos los años? Porque tenemos un déficit. Entonces, en la medida que tenemos un déficit, es como cuando tú gastas más de lo que te ingresa, entonces tú tienes que endeudarte. ¿Qué pasa? Todos los años tú tienes que pagar esa deuda que cogiste el año anterior, pero al mismo tiempo, como tienes déficit también, tienes que coger prestado adicionalmente. Entonces, está claro que hay que hacer una reforma tributaria. Ahora, ¿para dónde va esa reforma tributaria? Y es que viene todo el clamor y la gente dice, ahí viene, nadie quiere pagar. Y eso es lógico, nadie quiere pagar. Ahora, por eso se llaman impuestos. Se llaman impuestos. Ahora, en las medidas fiscales, las medidas tributarias tienen que guardar un cierto sentido y cierta lógica, porque en el fondo lo que tú quieres es recaudar más. En el fondo no. En la superficie.
quieres recaudar más. Entonces, en el caso específico de nosotros, me pongo ahora el sombrero porque yo ahora como asesora tengo varios sombreros, pero ahora mismo estoy asumiendo la vocería de la industria del ron dominicano y hemos advertido lo que ha sucedido con el incremento de impuestos en el 2012 que ha devenido en menor recaudación. Entonces, no necesariamente tú poner más impuestos hace que tú recaudes más. Y yo no lo estoy diciendo porque lo creo, no, es porque está demostrado. En el caso del ron, incluso eso profundizó un problema con el tema del alcohol ilícito. Con el ilícito. Y eso también generó un tema de presión para el sector, porque creo que el 60% eran impuestos en el tema del alcohol de menor calidad. El de más bajo precio, no le llamemos menor calidad. El más bajo precio, como tú tienes las bebidas alcohólicas están compuestas por dos tipos de impuestos, o sea, están agravadas con dos tipos de impuestos. Uno que es el precio, el impuesto ad valorem, que es por el precio, y otro por el alcohol, que el grado alcohólico que tú utilizas para esa bebida alcohólica. Como la bebida de bajo precio tiene un peso, sobre todo el ron, tiene un peso mayor en el grado alcohólico, porque el ron, para ser ron, tiene que tener al menos 37.5 grados de alcohol etílico. Por lo tanto, tú no puedes pagar menos de esos 37.5 grados de alcohol etílico. El precio es más bajo porque es una bebida de acceso común, no es premium, es popular, pero su peso es tan grande en el impuesto específico que hace que hay un atractivo para el ilícito. Entonces, la gente, se crean destilerías clandestinas, se importan también alcoholes sin estar debidamente registrados o pagados. Se falsifican marcas y entonces también se produce lo que se llama la evasión. La evasión es que tú también puedes producir con menor grado alcohólico, le llamas ron. Tú le puedes poner, que esto es un ron, pero en realidad no es un ron porque lo que tú estás bebiendo es un licor de ron o un licor de caña, pero no el ron como bebida. Entonces, ese es el más afectado de todos los productos de bebidas alcohólicas que se venden en el país por su vulnerabilidad, pero además es la marca país de los dominicanos. Es el producto que representa no solamente la bebida alcohólica, sino toda la industria nacional, porque viene de la caña de Dominicana. De hecho, ustedes tenían un proyecto establecido para crear en conjunto la denominación de origen. Una denominación de origen con un producto especial. Es el producto del ron dominicano, que es una propiedad intelectual, un registro que conlleva muchísimo trabajo para que la gente se sienta tan orgullosa del ron dominicano cuando lo vea en el exterior, porque eso le crea a la bebida dominicana un premium, valor. O sea, le da un valor añadido, que es el que tú tengas unos estándares de calidad y una trazabilidad de su producción que se identifique con la República Dominicana. Cuando tú pienses en el ron dominicano o te lo consumas fuera del país, tú vas a pensar en República Dominicana, en el dominicano, en la caña de azúcar dominicana, en el turismo dominicano, porque eso es lo que refleja la dominicanidad. Es como tú bebes un champán y tú piensas ¿en quién? En Francia. Tú bebes un tequila y tú piensas ¿en quién? México. En México. Una marca país. Es una marca país. Es lo que se llama verdaderamente una marca país. Entonces, de eso se trata. Y nosotros lo que hemos demostrado, y por eso en estas discusiones, que no han sido tales, sino más que nada un diálogo. Un ejercicio de diálogo. un ejercicio de clamar porque realmente se sopesa esta situación. Hemos demostrado que en el 2012, cuando se aumentó un 52% el impuesto a las bebidas alcohólicas, específicamente al ron dominicano, lo que se produjo fue, en lugar de incrementar las recaudaciones, se produjo una reducción hasta el punto de que hemos tenido en el 2023 la menor recaudación con respecto al Producto Interno Bruto en los últimos 20 años. Bueno, un ministro de Hacienda,
en un momento determinado, hizo que una de sus gentes en los medios de comunicación escribiera un artículo respondiendo a un artículo que yo hice en mi columna del Listín de toda la semana, que yo decía, tan sencillo como esto. Señores, ponerle impuestos a la cerveza en ese momento era, porque decían que las bebidas alcohólicas eran las que soportaban todos los impuestos del mundo que necesitaba el país. Ustedes están llevando a mucha gente de la clase media hacia abajo, hacia la más pobre, a desesperarse. Un hombre que trabaja 6 días a la semana y guarda unos chelitos para tomarse una Jumbo. Yo lo decía así mismo en mi artículo, una Jumbo en el colmadón con sus amigos el domingo, y usted lo está privando de eso, está provocando que ese hombre se rebele. O sea, eso tiene connotaciones sociales. Lo viste desde un punto de vista social. Tiene connotaciones sociales. Es la distracción. Y tú tienes que darle ese equilibrio. Me contaba... y a mí me dijeron de todo en ese No, pero sin embargo es la realidad. Me contaba alguien que trabaja en la construcción que los maestros de la construcción los sábados al mediodía, porque ellos trabajan hasta los sábados al mediodía. Lo único que decían, miren, yo necesito este sábado para poder beberme mi traguito, ya sea cerveza, sea arroz, sea lo que sea, porque es lo único que yo tengo que realmente me hace. Es como un escape a la realidad. Exactamente. Yo, antes que usted se quite el sombrero, ese sombrero que usted se puso en el tema empresarial, le quiero hacer este siguiente cuestionamiento. Yo soy de la gente que piensa, el presidente habló ante la ONU, dice que nuestro país ha disminuido la pobreza monetaria. Sin embargo, en República Dominicana, ¿cómo ve el empresariado el hecho de que, a mi parecer, el gobierno simplemente está financiando la pobreza, esa pobreza financiera, a través de una carga excesiva que representan los subsidios? Entonces, no solo el tema de los subsidios, sino también el mismo tema que usted mencionaba, y ahí serían 2 preguntas, sobre el tema de los impuestos. Se habla de reforma fiscal, sin embargo, hay un problema de elusión muy alto, que muchas veces en el propio sector empresarial no permite que puedan competir en igualdad de condiciones. ¿Cuál es la postura del empresariado en ese sentido? No, eso es muy claro y de hecho tiene algún tipo de vinculación la carga excesiva de subsidios sociales con la informalidad. Y la informalidad, porque la gente piensa que, bueno, la competencia desleal se da solamente a nivel de una empresa que paga menos impuestos que la otra. No, es que cuando tú vas creando, yo decía que una de las distorsiones que se crean, por ejemplo, en la seguridad social, yo estuve 4 años representando el sector empresarial en el Consejo de la Seguridad Social y nosotros fuimos unos defensores vehementes de que no se podía cotizar de manera unilateral ninguno de los 3 seguros, que para poder mantener el equilibrio del sistema de la seguridad social era importante tener lo que se llamaba la cuenta única, que es que tú cotices por seguro de pensiones, por seguro familiar de salud y el riesgo laborales. Cuando tú quitabas una de ellas, te podría crear una distorsión en el sistema. Y fuimos unos defensores a ultranzas de eso. Inclusive hubo que modificar la ley para mantener el INAVIMA, que es el de los médicos aparte, porque nosotros como consejeros entendíamos que le hacía daño. Cuando aquí se anuncia con bombos en platillo que se va a integrar 2 millones de personas al seguro subsidiado de seguro familiar de salud, tú estás dándole un beneficio a muchas personas que pueden cotizar al sistema. Cotizar las 3 cosas, riesgos laborales, cotizar el de seguro familiar de salud y pensiones. Pero al mismo tiempo, por una misma cuenta, tú estás vinculado a la DGI, tú estás vinculado al Infotep, pero tú crear ese subsidiado te hace que tú estés alimentando la informalidad. Lo mismo pasa también cuando tú empiezas a motorizar todo un incremento excesivo de impuestos en los sectores
que pagan. Lo que se genera es un estímulo a que tú te vayas por el lado de la izquierda, ¿verdad? Como se dice. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros planteamos. Si tú pones unas cargas demasiado elevadas, la gente se va a ir por el lado donde menos paga. Entonces, ¿qué pasa? Los incentivos fiscales, por ejemplo, no son algo malo. El tema es cómo lo aplicamos. Claro, que contribuyen al desarrollo realmente. Claro, porque se supone que tú estás promoviendo atracción de inversiones, generación de empleos, generación de nuevas de nuevas maquinarias, de ampliación de tus plantas, todo eso. Eso es lo que se trata. Ahora, el tema es que si tú eres una empresita de 5 empleados, ¿por qué yo te voy a dar esto? O si tú eres una empresa que ya tú suficientemente te beneficiaste de eso, ya paga los impuestos. Claro. O si tú no me vas a dar un retorno, un valor agregado adicional, pues entonces no te encadenas con otras empresas dominicanas, no me creas marcas dominicanas, entonces no te voy a renovar los incentivos. O te los evalúo. Porque también aquí en muchos países tienen mecanismos de evaluación, de desempeño, para que tú puedas seguir manteniendo todos esos incentivos. O también poner topes. Yo no te puedo dar a ti por tu cara linda, Olga, ¿entiendes? Sino porque tú me demostraste que tú estás generando no solamente empleo, sino que estás generando innovación, que estás generando exportaciones, que tú estás generando un sinnúmero de cosas, encadenamiento, que estás comprándole a Rudy, que Rudy paga impuestos. Si yo voy a exportar, Olga, tú vas a exportar, pero Olga exporta, pero le compró a Rudy parte de su caja para exportar el producto, que Rudy sí paga impuestos. Entonces estás generando una economía donde le estás dando un valor agregado. Por lo tanto, estimulas a que no haya un escape o un desvío de esa empresa hacia sectores que no pagan ningún tipo de impuestos. Porque le estás cuidando, porque estás vigilando el desempeño. ¿Qué pasa ahora mismo? Los sectores que más crecen son los sectores que no pagan nada de impuestos. Entonces tú tienes un problema porque te crece la economía, pero la presión tributaria te disminuye. Sí. ¿Por qué te disminuye? Porque los sectores que están creciendo son aquellos que no pagan impuestos. Comercio, por ejemplo. El comercio. Yo no estoy en contra de las importaciones por internet, de las compras por internet. ¿Quién está en contra? Todo el mundo. Tú sabes la maravilla que tú comprar de noche en tu casa y mirar. Sí, pero no le generes una competencia desleal a la tienda que está en la plaza, que está pagando luz, que está pagando empleado. Pero lo que pasa es que a veces la gente se queja de algo, por ejemplo. Que son muy caros. Sí, que aquí no hay un control respecto a las ganancias que se generan. Yo entiendo que esto es libre mercado. Claro. Entiendo que cada quien pone un precio y usted va a comprar si quiere. Sin embargo, esa misma parte de la informalidad que usted plantea, a mí me lleva a otra lectura también. Yo creo que tiene toda la razón en el sentido de que se debe pagar impuestos, se debe formalizar, incluso dentro de los grandes empresarios, que hay muchos que eluden completamente y que debe regularse eso. Pero yo creo también que el tema de que el gobierno tenga que verse a veces obligado a financiar esa pobreza monetaria, esa dificultad de acceso a cosas básicas de la gente, tiene que ver con que el empleo actual, los salarios en República Dominicana tienen un retraso de 15 años. Y yo creo que eso en el sector empresarial puede funcionar, puede ayudar. Nosotros tenemos un 60% de informalidad, pero también las MIPYMES, los negocios pequeñitos, son el 98% del tejido laboral. Mucha gente, y yo lo digo aquí a cada rato, prefiere meterse en un Uber con una maestría, 2 idiomas, prefiere hacer Uber que emplearse en una empresa privada porque el salario tiene un retraso demasiado marcado. Entonces, uno revisa que somos quizás de los países, creo que estamos en el top de los países en América Latina con el salario más bajo. Y hay economías similares a la nuestra donde el salario es mucho mejor. Entonces, tenemos datos de la TCS que dicen que el 80% del dominicano que trabaja de manera formal gana 35,000 pesos. Y la canasta básica está en el 42,000 pesos. Yo creo que hay un problema social. Sí. Que puede ayudar al empresariado. Primero está determinar, que lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿a cuál salario nos estamos refiriendo? Porque también aquí es uno de los grandes problemas que tenemos en República Dominicana. Demasiados salarios. Hay como 10 salarios mínimos. 10. Hay como 38. Es impresionante.
Entonces, cuando tú sacas el promedio, entonces tú tienes una distorsión ahí. Pero además de los 10, tú tienes la grande, pequeña, mediana y micro. Y la reclasificación que vino recientemente. Que fue para corregir unas distorsiones, porque realmente ahí había la empresa pequeña estaba pagando como mediana, ¿entiendes? No había la categoría de mediana, que ese era un tema. Pero bueno, aquí hay un problema grave social que es la informalidad, pero también la migración, que te presiona la baja de salario. Eso es indiscutible. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta. O sea, cuando tú encuentras mano de obra que tú puedas contratar más baja, tú tienes una especie de estímulo a no contratar con mayor precio. O sea, cuando tú tienes mercado, tú tienes mercado. Esa es la realidad. Es la realidad. Eso es un tema y hay que resolverlo. Y yo estoy de acuerdo, yo no soy fundamentalista, nacionalista, para nada, pero yo estoy de acuerdo con que hay que castigar al empresario que no cumple el 80-20. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque es que nosotros no vamos a poder resolver uno de los problemas fundamentales del mercado laboral dominicano hasta que no resolvamos eso. Pero es un círculo vicioso porque si hay una competencia salarial, si el empresariado ve atractivo el hecho de que alguien te cobre menos por hacer un trabajo, yo le voy a poner casos. Uno de los sectores más pujantes en los últimos 20 años ha sido bienes raíces. Otro de los sectores que ha tenido ese problema con el tema de la mano de obra es el de agricultura. Tenemos una dependencia de mano de obra agricultura haitiana. Yo le daría un periodo de transición, porque sí. Hay un problema hasta pero la construcción, la gente dice, es que no aparecen. No, aparecen. Pero más caro. Más caro. Entonces, hay un tema también de que la autoridad no juega su rol. Pero, por ejemplo, ya estamos viendo que también en el tema de turismo, en donde sí existe mucha mano de obra calificada en República Dominicana, que trabaja con el tema de idiomas, que se prepara, que sale de las universidades de hotelería, pero aún así, por la motivación del bajo salario, se siguen contratándose extranjeros. Primero los haitianos y ahora estamos también viendo lo mismo con venezolanos, con colombianos, con mexicanos, con chilenos. Pero yo te estoy hablando para resolver, porque hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y aquí estamos filosofando, porque sí. Por eso que no había guión, ¿verdad? Sí. El mercado formal tiene un problema de bajos salarios. Tú dirás, ahí hay un tema de costo laboral. Es cierto. Tu costo laboral te presiona hacia la baja de salario porque cuando tú incrementas el salario, tú estás incrementando casi en un 60% adicional por la carga laboral. Pero a eso añádele, en el mercado formal de trabajo, añádele la presión que tiene el trabajador migrante, que tú tienes mano de obra accesible y por lo tanto puede pagar menos precio por ese salario. Pero menos precio no porque el salario es más bajo necesariamente, porque no es porque tú lo tienes por fuera. O sea, no pagas las cargas laborales. Seguro médico, riesgo laboral. Exactamente. Entonces eso es una distorsión que hay que resolver. Pero por eso tenemos que caer en la necesidad de revisar toda la parte de la normativa laboral y de la normativa impositiva, porque quizá tú le preguntas a un comercio, ¿por qué tú eres informal? Casi el 90 y pico % es informal, de una forma u otra, porque la gente, cuando tú ves, aquí nada más se paga impuestos aquí, en el Distrito Nacional. Cuando tú sales para allá de afuera, casi nadie paga impuestos. Y está en las estadísticas. El último estudio que se hizo a nivel de las recaudaciones se ve clarísimo. Claro está, hay muchas empresas que están en Santiago Rodríguez, que su domicilio está en el Distrito Nacional porque tiene la oficina corporativa aquí. Puede ser ese caso, tú ves. Pero hay un problema. Entonces tú le preguntas, bueno, pero también es el tema de los impuestos, señores. Una pequeña empresa, yo, por ejemplo, que soy una pequeña empresa, yo tengo que tener a tiempo completo gente pagándome impuestos. O sea, todo el tiempo, el día 3, el día 5, el día 10, el día 15, el día 20.
Y encima eso es de una eso, locura. Eso es un tema. Entonces tú te vas el RCT, el régimen simplificado de tributación, que para las empresas. Sí, pero tú estás ahí, tú le estás permitiendo a una empresa que pueda acogerse a un régimen simplificado, pero en cierta forma tú lo que le estás poniendo es más costoso a esa empresa porque no puede compensar el IVA, el ITEVIS. O sea, no puede aprovecharse de los beneficios que tiene tú ser una empresa para que eso no se lleve a costo. ¿Tú entiendes? Es una serie de aspectos. Por eso es que se hablaba de un pacto fiscal. Eso te iba a decir. Viendo todos estos problemas, lo que tú planteabas en principio, es necesario un pacto fiscal donde se pongan todos los elementos de la situación y se busquen soluciones de conjunto. Pero con este temor al costo político nunca lo vamos a lograr. Pero yo te iba a decir lo que yo visualizo es que ¿por qué terminamos haciendo parches fiscales? Porque ahora va a ser una modificación tributaria, una reforma tributaria. Eso es lo que se va a plantear. Aunque el ministro de Hacienda ya mandó una reforma, una ley de responsabilidad fiscal, ha mandado algunos aspectos, está lo de las reducciones de las instituciones o fusiones, pero cada vez que se va a discutir de manera profunda algo o con especialistas, hay algo que no permite que se siga profundizando. No sé qué pasa. Por eso te quería decir, ¿se han sentado con ustedes las autoridades en algún momento, aunque sea de manera informal, a decirle, mira, las cosas deben venir por ahí? Pero nosotros no gobierno, Rudy, solamente. Sí. El gobierno, Dani, yo recuerdo cuando asumió el presidente, recuérdense que nosotros duramos 2006, 2007, 2008, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, tuvimos una pausa de reforma tributaria. Se discute la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí. Y en la Estrategia Nacional de Desarrollo se decide que ya no vamos a hacer más parches, que vamos a hacer lo que había que hacer. Un pacto fiscal. Bien, ¿se acuerdan? Y el pacto fiscal asume el presidente Medina el gobierno. Se convoca el Consejo Económico y Social para empezar a discutir el pacto fiscal. Y empezamos con los principios, a discutir los principios del pacto fiscal. Recuerdo yo en unas reuniones de Pucamaima, larguísimas, los principios, ¿verdad? Que esas reuniones, yo fuera gobierno y también me fuera. Hay veces que son demasiado intensas. Pero yo recuerdo cuando salieron, te invito a que le mandas, hago esa anécdota porque es interesantísima. Salió y dije, miren, nosotros entendemos que esto del pacto fiscal no va. Se fue, nos dejó discutiendo nuestros principios y mandaron para el Congreso una reforma tributaria. Esa fue la del 2012, ¿recuerdan? Sí. La última que hemos hecho. ¿Por qué? No se ha hecho más. Y en este gobierno empezamos discutiendo el tema fiscal. Después se retiró, recuérdense. Sí, claro. De los 13 reformas que presentó el presidente, y supuestamente iba a presentar, bueno, no. Primero asumió el gobierno, iba a mandar una reforma tributaria, la retiró, ¿verdad? Y dijo, la iba a retirar para discutir un pacto fiscal. Empezaron a convocar el CES, pero nunca se convocó la comisión del pacto fiscal. Nunca se trabajó. Y empezamos a discutir la modificación del Código Tributario, la parte normativa, el título 1. A nivel informal se creó una comisión en el gobierno y todo eso. Pero realmente no se llega a nada. Y yo creo que es porque los gobiernos le ven y tienen, o sea, yo me pongo en el lugar de ellos porque tiene un costo político. Tiene su costo político. Social, ahora bien, claro, creo que esta incertidumbre genera más costo político también. Porque se está creando tanta expectativa y tanta incertidumbre que eso va a hacer que como quiera tú te lo encuentres mal. Sí. No sé. Además que son muchas juntas. Hay gente que dice, bueno, va a ser tal y tal y tal cosa y después dicen, no, pues va a ser esto y esto. Bueno, menos mal. Hay como un sentido de conformismo. Puede ser. Uno piensa quizás sería esto. Sí, puede ser. Porque yo no creo que haya habido la necesidad de pasar tanto tiempo diciendo cosas y dejar que corra la bola precisamente sin tener algo más o menos claro de por dónde viene. Por eso te preguntaba, ¿se han sentado con ustedes
los líderes empresariales a discutir los temas. Sí, han habido reuniones. Sí, pero y el ministro de Hacienda ha estado presente con varias gente. Ahora, no es una discusión oficial. Es básicamente una información. Los sectores presentan sus inquietudes y el ministro, tal como lo dijo ayer en su conferencia de la AmCham, habla de las razones por las cuales debe haber una reforma fiscal. Que todo el mundo está consciente de eso, porque nadie lo niega. Nadie lo niega. Y nadie niega el hecho de que aquí va a haber que asumir sacrificios. Ahora, el punto está en que yo no puedo decir si esa palabra está bien o mal, o ese número está bien o mal, si yo no veo el número, ¿entiendes? Entonces, ahí es que yo creo que falta esa... Yo he pensado que también el presidente cree en que el Congreso debe ser el foro para discutir. Los que hemos tenido experiencia, todo puede cambiar en algún momento, pero los que hemos tenido experiencia discutiendo en el Congreso entendemos que es mucho más fácil discutir y mucho más fácil para el gobierno discutirlo en el Poder Ejecutivo con los sectores involucrados, aunque hay aspectos que se modifican en el Congreso también. Pero uno con la experiencia que ha tenido de las discusiones en Congreso y discusiones no en el Congreso, creo que las que son previas al Congreso son mucho más productivas, llegan más consensuadas las propuestas. Pero el gobierno es el gobierno también. ¿Cuáles son las bases que el empresariado pondría sobre la mesa? ¿Cuáles serían esas propuestas que sí o sí deberían existir en una reforma tributaria? Bueno, básicamente lo que ha planteado el gobierno es que hay que combatir la informalidad y la evasión, el ilícito. Sí. Y para eso... puedes cargar si hay niveles aceptados. Y para eso, el impuesto que más aporta a los ingresos tributarios del gobierno y de todos los gobiernos es el IVA, el impuesto al valor agregado, que es el ITEVI aquí en nuestro país. Y la gente dirá, bueno, es que el 53%, 52% de todas las exenciones tributarias, del gasto tributario, los representa el ITEVIS. Es el que más costo político tiene. Para un gobierno es muy difícil poner impuestos a alimentos de primera necesidad, a medicamentos, a servicios esenciales. Es complejo. Por eso se crean también mecanismos de protección a los más vulnerables, que eso es lo que se puede estar sopesando en estos momentos. No tenemos la certeza, pero se puede estar sopesando esto. Y el sector empresarial entiende que para evitar que haya o para aumentar el nivel de formalidad en el ITEVIS, es importante ampliar la base tributaria. Sí. Pero ahí también hay distorsiones, porque cuando y le estoy hablando desde mi experiencia como representante del sector industrial, cuando tú hablabas, por ejemplo, de ponerle a la botellita de agua, a la embotellada, un IVA y ITEVIS, todo el mundo estaba de acuerdo, quizá porque el costo de la materia prima tiene ITEVIS, entonces tú tienes una distorsión ahí, no tenía cómo compensarlo. Sin embargo, hay un problema serio y es la informalidad de los embotelladores de la botellita de agua. Cuando tú le pones ITEVIS, vas a promover más que en cada pueblecito te cojan una embotelladora que supuestamente cumple y empiezan a vender agua. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, en países donde hay todavía muchos problemas de institucionalidad y de formalidad, tienes que sopesar esos elementos. Pasa también, por ejemplo, con los productos sustitutos, que es otro problema. Si tú le pones, voy a poner un ejemplo, ITEVIS al salami, le vas a poner ITEVIS al pollo. El pollo es un producto sustituto del salami, sí, o a la sardina. ¿Entiendes? Sí. Entonces, hay que sopesar ese tipo de cosas. O sea que no es fácil, sí, es bien complejo. Sí, ¿tú crees que
el tema de los incentivos que da el gobierno, la asistencia social que se generalizó, por así decirlo, a propósito de la pandemia, una crisis especial, pero se ha mantenido en el tiempo, se ha sostenido en el tiempo y hay mucha gente que entiende que que hasta cuándo va a seguir el gobierno con esa gran inversión en ese apoyo necesario para mucha gente, pero está llevando a mucha gente quizás a decir, bueno, yo me sostengo con esto que tengo, esto me ayuda a sostenerme y es una erogación del gobierno que tiene que buscar ese dinero para sostener esta parte. ¿De dónde lo va a buscar? De esos impuestos. O sea, es como un círculo vicioso y sosteniendo algo que no contribuye a ampliar la base de producción, claro. Y tampoco la base tributaria. Y la base de producción, lo que tú dices, o sea, entonces, la base productiva, o sea, claro, el aparato productivo. Sí. Entonces, se habla de las exenciones. Tienen algunas exenciones quizás, pero hay que ver qué exenciones y en qué renglones. Porque también están, por ejemplo, el caso del turismo. Se menciona, el turismo en cierto modo ha sido exitoso y una sostenibilidad para la situación post-pandemia. Vamos a ponerlo de esa forma. Pero, o sea, es que hay como muchas distorsiones, como muchas cositas aquí, muchas minas en el terreno, que si no se llega a un recogimiento de esto y llegar a una conclusión de cómo hacerlo y de cómo concentrar todas estas cositas sueltas, vamos a seguir prácticamente en lo mismo. Ese es lo que yo pienso. A veces hay discusiones, yo puedo no tener tanta experiencia técnica o tantos conocimientos técnicos como algunos economistas o macroeconomistas que pueden venir a estos programas, pero sí cuando nosotros hacíamos las evaluaciones de, por ejemplo, el tratamiento a la industria en otros países, nosotros nos dimos cuenta de que muchos países habían cambiado su mecanismo de promoción de promoción de los sectores productivos y de incentivo a los sectores productivos a incentivos horizontales. ¿Qué se llaman incentivos horizontales? Que son por actividades, no porque tú estás en un sector u otro. Pero eso es un cambio radical, o sea, es un cambio... es un cambio de la forma de crear los incentivos y de promover los sectores productivos. Por ejemplo, si tú vas a expandir tu planta, tú tienes la posibilidad de tú reinvertir parte de tu utilidad. Igual podría pasar con un hotel. Si el hotel va a hacer una expansión, tú pagas impuestos, pero si esa expansión yo te puedo asumir una parte de eso como parte de un incentivo fiscal. O sea, te permito que tú puedas, del impuesto neto a pagar, tú puedas utilizar como reinversión de utilidades un 30%. O sea, es un incentivo puntual por tu ampliar tu planta, igual que pasa con la ley de proindustria para la industria, que es un incentivo básicamente para la adquisición de maquinaria y equipos. No tiene sentido. Pero tiene sentido porque tú tienes que pagar. Primero tienes que ganar utilidades, sí, ¿verdad? Lo primero es. Para comenzar. Y de esas utilidades, tú tienes una parte que es hasta un 50% que puedes deducirlo de tu impuesto a pagar siempre y cuando tú cogiste un dinero prestado para comprar la maquinaria, sí, y pagar esa maquinaria, ¿verdad? O sea, tú tienes que tener apostar a eso, ¿verdad? No por tu linda cara, sino porque tú hiciste algo. Igual pasa con la innovación. Es la cenicienta de República Dominicana. Nosotros no hemos podido tener un estímulo a la innovación de por sí sola. El único incentivo que tenemos es la ley de proindustria para las industrias, pero, por ejemplo, si yo voy a hacer un cambio o voy a crear una patente, nosotros no tenemos incentivos de ese tipo. En muchos países sí lo tienen hasta créditos fiscales por tú crear unas patentes o por tú crear un mecanismo nuevo o por tú desarrollar un proceso de compras nuevo, lo que sea. Eso existe en muchos países. En nuestro país está muy atado al tipo de empresa que tú eres, a la actividad que tú desarrollas. Pero esa es una discusión profunda. Nosotros trajimos expertos y fue muy interesante cómo lograr que realmente se fuera cambiando el modelo de atracción de inversiones a modelos donde tú atraes inversiones también
basada en valor agregado nacional, que yo te traigo, a ti, Olga, te traigo, pero porque tú vas a ahorrarme que yo importe el cigarro, el papelito del cigarro. Entonces yo a ti te voy a incentivar que tú vengas al país porque yo me voy a economizar la importación del papelito del cigarro. Correcto. ¿Entiendes? Entonces son atracciones de inversiones con incentivos fiscales puntuales para ese tipo de empresas que están más apegadas. Y fortalecer la fiscalización, porque lo mismo se planteó con las facilidades para zonas francas. Y en zonas francas, por ejemplo, que tienen el derecho del 20% de vender aquí, no se sabe muy bien si corresponde con esas exenciones que se le dan. Sí, exactamente. Y ese mecanismo de vender aquí, eso porque supuestamente la OMC decía que no podían tener un incentivo solamente para exportación, y entonces se le puso a pagar impuestos acá localmente, pero realmente no hay una serie de distorsiones todavía. No hay garantías. No hay garantías. Pero de hecho, también, o sea, si tú vas a hacer zona franca, trae una zona franca, pero trae una zona franca sobre la base de que tú vas a generar X cosa y que tú vas a comprar X cosa en el mercado nacional, o que tú vas a utilizar al abogado de aquí, o que tú vas a comprar los alimentos de aquí. ¿Qué pasa? Muchas veces esas zonas francas le aprueban hasta la compañía de catering en zona franca. Entonces termina tú teniendo todo el mundo en zona franca. Sí. ¿Entiendes? Entonces hay que corregir algunas cosas. Hay que corregir. La normativa nosotros no la hemos utilizado como políticas públicas de desarrollo. O sea, todos los países se fortalecen con sus políticas regulatorias. Nosotros estamos trabajando en un proyecto muy lindo que tiene que ver con el tema de tránsito, el dolor de cabeza de todo. Yo decía, aquí el tema es que no sé por qué no es sostenible un parqueo privado. ¿Por qué el sector privado no hace más parqueos? Tú te preguntarás. Mucho. Porque en muchos países es un negociazo, ¿verdad? Totalmente. O porque aquí no se obliga, porque aquí no se le pone una multa grandísima al que está parqueado mal. Ni tampoco se le pone multa a los negocios, clínicas, a que se tienen que aprobar con una cantidad X de parqueo. Para hacer un restaurante de una casa que no tiene parqueo. Pero bueno, supongamos, ya le diste el permiso de suelo. Es un problema, tenemos un dolor de cabeza y lo tienes ahí, ¿verdad? Que son normativas. Ahora, ya de ahora en adelante, la gente te dice, es que si tú no me resuelves el problema de parqueo, yo me tengo que parquear ahí. No. Usted, autoridad, quítelo de ahí, que se vaya en Uber. O que se vaya en autobús. Porque aquí todo el mundo tiene un vehículo. ¿Tú sabes por qué tiene un vehículo? Porque sale más barato que transportarte en otro sitio. Y la seguridad ciudadana. Yo no puedo dejar ir a la señora Circe sin preguntarle. No quiero que se vaya sin preguntarle sobre algo que yo sé que a muchos dominicanos le interesa, que es el tema de las conversaciones entre sindicatos y empleadores en torno al tema del código laboral. Mucha gente dice que los empresarios quieren eliminar la cesantía, los empresarios han dicho que no, que es ponerle un tope, que es otra cosa, pero hay como un cruce de informaciones en donde la población por lo general asume que siempre ha sido el tema de la cesantía lo que el empresariado se ha enfocado, eliminar la cesantía por el costo que tiene y que eso también no incentiva la creación de nuevos empleos. O más que nada la formalidad también. También. Bueno, es que esto es una discusión que viene heredada de cuando se adoptó la Ley de Seguridad Social en República Dominicana en el 2001. Que cuando se estaba discutiendo, cuando se llegó a un consenso sobre la seguridad social, que era un cambio fundamental y trascendental para nuestro país, la gente no sabe lo que ha significado la Ley de Seguridad Social para República Dominicana, no solamente desde el punto de vista laboral, que es lo de menos, desde el punto de vista macroeconómico, de estabilidad macroeconómica, porque los ahorros que se han producido por el sistema de pensiones y previsional han permitido que nuestro país goce de la estabilidad que tenemos actualmente, y eso no lo podemos soslayar. A costa de pensiones de miseria para mucha gente, pero... A costa de un
Bueno, nosotros podríamos ver cuáles son los problemas de tú tener pensiones de miseria, y los problemas fundamentales son la alta rotación. Porque yo te aseguro a ti que o el bajo salario, como tú decías también, sí, hay un problema de bajo salario y alta rotación. Porque yo ahora mismo, cuando busco mi cuenta de capitalización, no es mala. No es mala. Pero yo toda mi vida coticé. ¿Entiendes? O sea que coticé y sigo cotizando, porque sigo cotizando con mi propia empresa. Pero lo que te decía es, cuando se asume esa nueva cotización o forma de contribuir a la seguridad social, que acuérdate que lo que se cotizaba era solamente para trabajadores que llegaran hasta 2 salarios mínimos, sí. Básicamente era el ITCS, eran trabajadores obreros, básicamente. Cuando se llega a esa universalización del sistema de la seguridad social, pues el sector empleador tenía que aportar. Y la cesantía en nuestro país fungía para 2 objetivos, que es lo que era el ahorro, básicamente, del trabajador, porque se paga por la base de los años trabajados, ¿verdad? Y la indemnización por tu despedirlo. Entonces, esa indemnización, muchos países tienen lo que se llama el seguro de desempleo, sí, que es para cubrirte durante el periodo que tú estás cesante. Y una indemnización adicional que te pagan por tú ejercer el desahucio. Entonces, ¿qué se planteaba? Se planteó, se discutió, se analizó el seguro de desempleo. Aquí hay un problema del seguro de desempleo por la alta rotación que hay y por la informalidad que hay, que no te da. O sea, te daba demasiado alta la cotización, entonces sería una carga mayor a la cesantía para la empresa. Entonces se empezaron a discutir fórmulas, y la discusión que vimos, ese modelo en muchos países, es el tope. El tope de cesantía, hay varios topes que tú puedes sopesar. Uno es por el monto del salario, otro es por el tiempo trabajado. Entonces se hicieron esas ambas propuestas, y en una de las propuestas que yo creo que era más fácil de consensuar, protegía prácticamente a todo el mercado laboral de menor poder adquisitivo. Porque estábamos hablando del tope salarial de personas que prácticamente tenían mucha cobertura. Como tú lo has dicho, hay muy poca gente que gana salarios altos, se le daba cobertura a todo el mundo. Entonces, eso estaba más o menos consensuado. Lo que faltaba por consensuar era el tiempo. No, él seguía siendo el empleador. El empleador, perfecto. Exactamente, seguía siendo el empleador, pero con un tope. Entonces, lo otro era el tiempo. Y la otra discusión que nunca se llegó a debatir a profundidad era ¿cuál salario? Si el último, porque actualmente es el último, o lo que realmente tú devengaste. Porque también para una pequeña empresa, porque tenemos que pensar que esto es a quien perjudica más, es a las empresas que no tienen liquidez para pagar una cesantía cuando tienen que despedir a alguien, ¿entiendes? Entonces, eso hay empresas que no pueden. Si tuvieran que tenerlo en una cuenta bancaria, esa cesantía, se dieran cuenta de que están quebradas. No lo sabían. Sí. ¿Entiendes? Entonces, esas 2 cosas fueron las que quedaron sin consenso. Y ahí es que yo entiendo que el Estado siempre ha querido jugar un rol de mediador y de equilibrio, y para tú poder lograr un acuerdo, en ese caso específico, tú vas a tener que asumir una posición, porque si no, no vas a poder llegar a un acuerdo. Pero porque no estamos hablando de los derechos adquiridos, porque los derechos adquiridos no se pueden tocar, pero es para el porvenir. Y para el porvenir le toca a cualquiera, porque mañana tú puedes trabajar en otro sitio. Sí. ¿Entiendes? O sea, tampoco vamos a hacer, vamos a decir que, no, que a mí no me va a afectar. No, a cualquiera le puede afectar, porque si tú te sales de un trabajo y vas a otro, tu derecho adquirido no sigue. Va contigo. Exactamente. No va contigo. No va contigo. No va contigo, exactamente. Se quedó ahí. Pepe Abreu, en una entrevista recientemente que pude ver, decía que los sindicatos defienden
la cesantía tal y como está, debido a que la cesantía nace como respuesta a que en donde no existen la figura de la cesantía en otros países, se judicializan muchos casos por despidos injustificados. Es así. Él establece que el hecho de que un empleador pueda simplemente terminar el contrato de trabajo permite que esa cesantía pues no deje que eso se judicialice y que esa persona pueda alegar un despido injustificado. Eso es cierto. Eso es así. Eso es así. Y él tiene razón en ese sentido. Y eso hay que ponderarlo. Y el empleador, el sector empresarial debe ponderarlo. De hecho, siempre yo recuerdo que José Vitienes nos contaba, valga la mención a José Vitienes, que participó en el código, era de los representantes, él junto a Capaliza, cuando se discutió. En el 92. En el 92, en el 90, sí. Decía, bueno, nosotros logramos en ese, a pesar de que se aumentó quizá la protección al trabajador, se logró que tú pudieras tener el desahucio. Porque antes para tú poder sacar, tú tenías que demostrar las razones por las cuales tú tenías que sacarlo. O sea, no fue, tú pagas, es como pagar para poder sacar a una persona. Pero en la práctica, y eso es lo que se quejan muchos empleadores, ha devenido en una distorsión, y por eso la cesantía se ha convertido en la normalidad. O sea, todo el empleador tiene, independientemente de la causa justificada de despido, ha tenido que acudir a la figura de la cesantía porque no le cuesta no tiene de otra. ¿Y si te fuiste al tribunal? Exactamente, no tiene de otra. Entonces eso lo que crea es una distorsión. Y crea una distorsión en el mercado laboral. También hace que el empleador esté pensando en su cesantía y no en la estabilidad de trabajo. Y eso hay que sopesarlo. En muchos países han resuelto ese problema. Y además, yo pienso que también Pepe Abreu está hablando por los pocos empleados que quedan en la formalidad o que están en la formalidad. ¿Por qué estamos ahuyentando tantas empresas para entrar a la formalidad? Y es por esa razón. Entonces, se trata también de que cuando no te está funcionando algo, tú tienes que revisarlo. Nosotros no podemos bajar en los niveles de informalidad que tenemos desde hace 30 años. Baja un puntico, sube un puntico, pero básicamente nos mantenemos en el mismo nivel de informalidad. Bueno. Muchísimas gracias. Sí, podríamos seguir hablando toda la tarde, pero nos matan. Eso nos fuimos mucho, nos volamos 2 pausas. Pero había que tocar. Se volaron las pausas. Ay, Dios mío. 2 pausas. Eso es informalidad. Circe, qué bueno conversar contigo. Gracias por tu paciencia, gracias por tus explicaciones. Creo que son muy, muy acertadas y además de eso muy claras. Muy claras. Tenemos mucha preocupación todo el mundo con cómo se está manejando este tema, pero confiamos en que en algún momento veremos la luz al final del túnel y tendremos mayores posibilidades. Eso sí tienen los dominicanos, tenemos eso, que logramos siempre consenso en algo. Una capacidad de resolver a final de cuentas. Gracias a Dios. Y de la mejor manera para beneficio de todos. Ojalá sea así. Gracias, Circe Almanzar. Gracias a ustedes por la invitación. Por estar con nosotros. Hay que hacer una pausa, Sandy.